En mayo de 2023, una delegación internacional de organizaciones sociales y ambientales visitó Colombia para intercambiar experiencias de acción en contra del sistema global de protección de inversiones que permite a empresas extranjeras demandar a países soberanos en tribunales de arbitraje supranacionales cuando sienten que sus intereses han sido afectados. Colombia ha sido blanco de este tipo de demandas por intentar proteger el agua y el ambiente de las actividades extractivas. El principal tribunal que dirime esta clase de demandas es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, el CIADI, un organismo del Banco Mundial. El sistema de protección de inversiones tiene su base legal en los tratados de libre comercio y tratados de protección de inversiones que establecen que las disputas que surjan entre los inversores extranjeros y el Estado sean resueltas en tribunales supranacionales como el CIADI mediante el arbitraje de solución de controversias inversionista-Estado. En su estadía en Colombia, la misión internacional visitó los departamentos de La Guajira y Santander, en donde existen casos de empresas mineras que han demandado al Estado colombiano por no poder llevar adelante sus proyectos mineros. Delegados de diferentes países del mundo están en Colombia, están en Bucaramanga haciendo una exigencia concreta, y es que el gobierno nacional, este gobierno que ha manifestado que está prioridad la defensa del ambiente, tiene que revisar el desmantelamiento del mecanismo de controversias inversor-Estado, porque de ahí se están pegando las multinacionales para chantajear y presionar para que no implemente mecanismos de protección. Y eso lo vemos en La Guajira y eso lo vemos aquí en Santurbán. La misión internacional y las organizaciones de La Guajira y Santander también visitaron Bogotá para participar en una audiencia pública en el Congreso y para reunirse con autoridades del Estado y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de socializar los perjuicios que genera el sistema global de protección de inversiones. Este es Joe Luna, el hombre guayú que recibe el arroyo Bruno, un cauce natural de agua muy importante para las comunidades guayú que viven en el departamento de La Guajira. En esta región también se encuentra Carbones del Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, de propiedad de la transnacional minera suiza Glencore. El arroyo Bruno es un afluente natural del río Ranchería, el más importante de La Guajira, una región con un ecosistema único y vulnerable del bosque seco tropical y en donde existe una crisis humanitaria por falta de acceso al agua potable. Tanto el arroyo Bruno como el río Ranchería son importantes fuentes de agua para las comunidades guayú y afrodescendientes que habitan estos territorios ancestralmente. Pero esto no le ha importado a Carbones del Cerrejón, que el año 2016 comenzó a desviar el cauce natural del arroyo Bruno para extraer el carbón que se encuentra en su lecho. Se trata de un intento de expansión de la mina en el denominado Tajo La Puente. Ante estos hechos, las comunidades guayú acudieron a la Corte Constitucional de Colombia, que en su sentencia SU 698 del año 2017 ordenó paralizar las obras en el Tajo La Puente y evaluar restituir el arroyo Bruno a su cauce natural. Entonces, dentro de la sentencia de la SU 698 del 2017, hay una orden que dice que aquí no se puede avanzar hacia el arroyo. Pero esta obra que tenemos acá, atrás, la que está allá, esa obra es nueva, es reciente. O sea, una muestra más del incumplimiento de Cerrejón a las órdenes de la sentencia. Hay un fallo donde ordena que no pueden estar trabajando, que no pueden haber ninguna obra en el Tajo La Puente, y esto nos demuestra lo contrario. Primero, el botadero está avanzando hacia el arroyo. Segundo, están profundizando el Tajo La Puente, podemos escuchar y ver los camiones cómo pasan cargados de material estéril cuando no deberían de estar trabajando ahí. Entonces, es un incumplimiento más a una de las órdenes, la orden 9ª, donde dice que no puede haber ningún trabajo, no puede haber ninguna obra de avance.
Pero Carbones del Cerrejón no solo ha incumplido con la orden de la Corte Constitucional, sino que el año 2022 la empresa Glencore, dueña de Carbones de Cerrejón, decidió demandar a Colombia en el CIADI bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Colombia y Suiza, alegando que el Estado está violando sus derechos al no permitirle extraer el carbón del lecho del arroyo Bruno. Se trata de la cuarta demanda de Glencore en contra de Colombia en el CIADI. La demanda de Glencore pretende obligar al Estado colombiano a pagar una millonaria indemnización por la decisión que tomó la Corte Constitucional en la sentencia SU 698 del 2017, que pretende pretende proteger los derechos fundamentales al agua, la salud y la soberanía alimentaria. Sin duda, este es un caso en contra de Colombia que ilustra muy bien la forma en que el sistema de protección de inversiones antepone los beneficios de las empresas a los derechos y a la cultura misma de las comunidades wayú, para quienes el arroyo Bruno es parte fundamental de su espiritualidad. Además del agua, además del daño que se le hace al agua, se causa un daño a la cultura, porque el agua hace parte del ordenamiento espiritual del pueblo wayú. Entonces, hacerle ese daño al agua no solo atenta contra la vida, contra la economía, sino también contra la espiritualidad y la cosmogonía del pueblo wayú. El agua para nosotros es algo sagrado, y sitios sagrados que eran lugares de pagamento. Hay espíritus que son los que por lo menos en el agua está Purowi, es la que cuida el agua, es el espíritu cuidador del agua. Para nosotros el canal artificial no es el arroyo, y ahí nunca va a estar Purowi, nunca, porque ella tiene la conexión con la tierra también. Ella se esconde por debajo de las piedras, se esconde bajo los árboles o encima del agua. Este es el páramo de Santurbán, ubicado en el departamento de Santander. Los habitantes de la región le llaman la estrella hídrica de Santurbán, por ser un ecosistema que dota de agua a varias ciudades importantes y comunidades de la región. Se le llama fábrica de agua, entre comillas, a los páramos porque todo está unido como una maquinaria, como una fábrica. Empieza con las precipitaciones. Las precipitaciones van en forma de lluvia o en forma de lluvia horizontal, que la lluvia horizontal es a través de la neblina. Las nubes se bajan y al chocar con la vegetación y con las rocas van recogiendo toda el agua. Luego eso se va conformando en escorrentía, y la que no corre a través de la escorrentía se va absorbiendo a través de las plantas, a través de los musgos, y se va soltando poquito a poco. A pesar de su importancia ecológica, muchas empresas extranjeras han puesto sus ojos en el páramo de Santurbán por los minerales que guarda en su interior, principalmente oro, plata e incluso cobre. Una de estas empresas fue la minera canadiense EcoOro, dueña del proyecto minero Angostura. La empresa buscó obtener la licencia ambiental para el diseño de su proyecto a gran escala el año 2010, pero la oposición de las comunidades y organizaciones sociales, bajo el liderazgo del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, pudo impedirlo. Ustedes conocen desde hace rato la trayectoria del Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que ha venido liderando una lucha en esta parte del país por la defensa de la estrella hídrica de Santurbán, porque de allí fluye el agüita que es vida, de la cual subsistimos. La movilización social en defensa de los páramos finalmente influyó en la Corte Constitucional, que en febrero de 2016 ratificó la prohibición de la actividad minera en zonas de páramo, por considerarlos áreas protegidas. Pero EcoOro no se quedó de brazos cruzados. En diciembre de 2016 registró una demanda en contra de Colombia en el CIADI bajo el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, exigiendo una compensación de más de $700 millones. En septiembre de 2021, un panel de arbitraje del CIADI falló en favor de EcoOro,
afirmando que el Estado había violado sus derechos al no permitirle explotar el páramo de Santurbán. Esto provocó una campaña de estigmatización en contra del Comité de Defensa del Páramo, a quienes se responsabilizó por el fallo, acusándolos de ser enemigos del desarrollo. Sin embargo, en julio de 2024, el Tribunal del CIADI emitió su laudo final, en el que decidió no conceder la compensación que Ecooro exigía, debido a que la empresa no había presentado pruebas suficientes de los supuestos perjuicios. Pese al fracaso de Ecooro, Colombia no gana, pues se trata de un sistema en donde solamente las empresas pueden demandar al Estado. Por el contrario, los gastos de defensa del Estado en los diferentes procesos de arbitraje en relación a Santurbán superan los $12 millones y los riesgos de nuevas demandas continúan latentes. La postura de nuestro comité es rechazar ese tipo de actuaciones, denunciarlas para que todos ustedes, los periodistas, nos ayuden a difundir que eso es un mecanismo perverso donde el Estado colombiano no tiene, así tenga su agencia jurídica de defensa del Estado, no tiene oportunidad de salir avante en un proceso de estos. Ese es lo grave que está ocurriendo y, por supuesto, nosotros estamos exigiéndole al Estado colombiano, al gobierno actual, de que se revise, seguramente no se va a poder revisar todo el TLC, pero que se revise ese capítulo de la protección bilateral de inversiones. El régimen global de protección de inversiones tiene su base legal en los tratados de inversión y tratados de libre comercio firmados por casi todos los países del mundo, incluyendo Colombia. Estos tratados establecen que los conflictos que surjan entre inversionistas privados y gobiernos sean resueltos por paneles de arbitraje supranacionales mediante el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. Esto significa que las empresas pueden saltarse las leyes nacionales y demandar a los países soberanos directamente en tribunales como el CIADI. Una de las regiones con más demandas de arbitraje es América Latina. Investigaciones del Instituto Transnacional indican que la región es blanco de 330 demandas, muchas de las cuales tienen que ver con medidas en favor de los derechos humanos y el ambiente. Las más de 300 demandas, 330 demandas en el mecanismo de protección de inversiones, en el CIADI, por ejemplo, el mecanismo ISDS, muestran que cualquier acción del Estado en protección del ambiente, en protección de la salud, en protección del acceso a la educación, en protección de las poblaciones, en contextos de crisis económicas, sociales, medioambientales, han llevado a que los inversores automáticamente activen las cláusulas que están dentro de los tratados. Tal como sucede con las demandas de Glencore y Ecooro en contra de Colombia, una gran parte de este tipo de demandas en América Latina se relaciona con la minería. Una investigación del Instituto de Estudios Políticos sobre demandas de empresas mineras en contra de gobiernos en América Latina entre 1998 y 2019 devela que la mayoría de estas demandas se relaciona con medidas de protección ambiental adoptadas por gobiernos. Tras un estudio de casi 40 demandas por esas transnacionales mineras en contra de gobiernos de la región, vemos que las empresas demandan por una variedad de decisiones, inclusive aquellos tomados por organismos internacionales de derechos humanos, cortes de justicia, agencias regulatorias y gobiernos municipales y centrales. Encontramos que más que la mitad tenía que ver con medidas para implementar o modificar normas ambientales o mineras, algo importante en el contexto que Colombia está viviendo actualmente. Un tercio con una falta de respeto por la autodeterminación de los pueblos indígenas o por la oposición social pacífica de la población afectada, y otro tercio con el manejo de los minerales en torno a procesos de nacionalización o cambios en el marco tributario. No importa si la empresa ha respetado o no las leyes del país en donde se radica o los derechos del pueblo afectado, puede recurrir a este mecanismo sin problema. De verdad que nos preocupa de manera sobrenatural el tema de ese sistema perverso, así como lo dijo ya el compañero al rato que me antecedió, de ver que uno, por defender un territorio, por defender el agua, la vida, lo terminen demandando. ¿Qué sale más caro acá? Dejar que acaben con las fuentes hídricas y con el territorio nuestro, o tener que pagarle a unos chantajistas
a unos extorsionadores, porque no le hemos dado esa oportunidad de acabar con lo que tenemos. Hoy Cerrejón nos ha desviado 3.6 kilómetros del arroyo Bruno, y esa es la demanda de Glencore, porque no lo hemos dejado explotar esos 3.6 kilómetros que desviaron. No es justo que los que hoy estamos defendiendo ese territorio tengamos que ser señalizados, tengamos que ser amenazados y estar en una persecución permanente por todo lo que estamos haciendo. En muchas ocasiones, el miedo a la sola amenaza de demandas de empresas extranjeras ha hecho retroceder a gobiernos en sus planes de implementar medidas en favor del interés público por miedo a ser demandados. Es lo que se conoce como el efecto congelador. Quiero destacar la importancia de tomar en cuenta no solamente las demandas que proceden, sino también esas amenazas, porque son parte del efecto disuasorio del sistema. O sea, la forma en que las demandas y las amenazas de demandas funcionan para disciplinar las decisiones de autoridades, influenciar en sus futuras decisiones a favor de las empresas o lograr abrir diálogo bajo coacción con gobiernos para que arreglen disputas por fuera del proceso y para evitar su responsabilidad por los daños que han causado. De esta manera, el sistema de protección de inversiones refuerza el sistema de impunidad y la asimetría abismal entre el poder de las empresas y la procuración de justicia para las poblaciones más afectadas por estas inversiones, a la vez que opera en contra de la regulación y implementación de la ley a favor del medio ambiente y la salud de los pueblos. Las demandas de Glencore y Ecooro en el CIADI no son los únicos casos que enfrenta Colombia. De acuerdo a datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a marzo de 2024, los casos de arbitraje de inversión que Colombia enfrenta incluyen 16 casos en etapa arbitral y otros 11 en etapa prearbitral. En total, el monto reclamado conocido de las demandas pendientes ascienden a más de $13.000 millones. Los tratados de protección de inversiones fueron promovidos bajo el mito de que fomentarían el flujo de inversión extranjera hacia los países en desarrollo. Sin embargo, se ha demostrado que no existe una relación causal entre la firma de estos tratados y la llegada de inversiones. Por el contrario, estos tratados se constituyen en una camisa de fuerza para los países que intentan implementar políticas públicas o regulaciones en favor del interés público. Una gran cantidad de estudios de diversas instituciones y organismos como las Naciones Unidas han demostrado la incompatibilidad del sistema de protección de inversiones con la protección del ambiente y los derechos humanos. Por todo esto, en mayo de 2023, más de 300 organizaciones de todo el mundo presentaron una declaración impulsada por organizaciones colombianas y la Misión Internacional para solicitar al gobierno de Colombia que se retire del CIADI y denuncie sus tratados bilaterales de inversión. La Declaración Nacional e Internacional es un recuento de lo que desde nuestra orilla consideramos son esos tratados de protección de inversión. Es un llamado de urgencia al gobierno nacional para que evalúe nuestras razones y nuestras solicitudes. Esos tratados de protección de inversión son herencia del sistema colonialista. Esto también tiene que ser como el primer momento para continuar con lo que es la exigencia de que Colombia debería entrar en una moratoria antes de volver a firmar o ratificar más acuerdos internacionales de inversión, que debemos denunciar el convenio del CIADI y promover el uso de la justicia nacional para resolución de disputas entre inversores y estados, y que hay que empezar la revisión urgente de todos esos tratados. Le pedimos al presidente Petro salirse de ese sistema que hay, que está permitiendo que el Estado sea demandado. Y le decimos, presidente, sálgase de ese sistema tan macabro que hay. No permitamos que esas empresas vengan al territorio a acabárnoslos. Ya muchos países se han salido de ese sistema. También lo podemos hacer.
somos creyentes de que se puede salir de ese sistema perverso y asesino que tienen. O ganan explotando o ganan chantajeando. Entonces no es justo. Muchos gobiernos del mundo ya se han retirado del sistema de protección de inversiones. Países como Ecuador, Venezuela y Bolivia, así como Pakistán, India, Indonesia y Sudáfrica, han terminado sus tratados de forma unilateral. En el caso de Ecuador, el país realizó una auditoría ciudadana a todos sus tratados bilaterales de inversión, concluyendo que no son determinantes para la atracción de inversiones extranjeras, sino más bien un impedimento para regular en favor del interés público. En un referéndum de abril de 2024, el pueblo ecuatoriano ratificó su rechazo a los tribunales de arbitraje supranacionales. Los países del norte global también cuestionan el sistema. El año 2020, 23 miembros de la Unión Europea firmaron un acuerdo para terminar los acuerdos internacionales de inversión y muchos más han anunciado su salida del Tratado sobre la Carta de Energía en Europa, que incluía el mecanismo de arbitraje inversionista-Estado. Incluso en el Tratado de Libre Comercio renegociado entre Canadá, Estados Unidos y México, que entró en vigor el año 2020, el mecanismo de arbitraje inversionista-Estado fue eliminado entre Canadá y Estados Unidos. Porque unilateralmente es posible la salida de estos acuerdos. Es posible plantear la denuncia de los tratados internacionales y eso no afecta la llegada o no de inversiones extranjeras. Los inversores a nivel internacional están buscando rédito, no están buscando tratados que protejan inversiones. Es una cuestión frente a problemas en cuanto a la regulación. Estos acuerdos lo que hacen es coartar la posibilidad del Estado de poder regular. Y es por eso que recomendamos al Estado colombiano de poder realizar con participación de la ciudadanía una auditoría integral, independiente, para tomar una decisión política responsable en cuanto a la salida de este sistema. Creo que el Congreso tiene un rol central. Los gobiernos van a actuar en lo que puedan y encontrarán sus límites, pero el Congreso tiene capacidad, nuestros diputados en toda América Latina tienen la capacidad de empujar proyectos de ley donde se empuje una auditoría integral de los tratados de inversión, no una revisión hecha por el Ministerio. Una auditoría integral, ciudadana, abierta y participativa para que los pueblos de América Latina sepan cuáles han sido los efectos reales de los tratados de inversión y de los tratados de libre comercio. Se pueden empujar proyectos donde se pida al Estado que se salga del CIADI. Se puede empujar desde el Congreso la revisión de los tratados. Entonces la solicitud aquí muy concreta para el gobierno nacional, la exigencia muy concreta para el gobierno y para el Congreso de la República es que se salgan y desmantelen todo este sistema de protección a las inversiones que les ha permitido a las grandes transnacionales abusar, despojar y violentar nuestro territorio. Con diferentes formas lo han hecho y les pedimos en este momento que volteen a mirar a Santurbán, que por favor nos apoyen en esa lucha en defensa del territorio, pero también sistemáticamente en la defensa contra el despojo a través de estas demandas de las grandes multinacionales. El sistema de protección de inversiones y el mecanismo de arbitraje inversionista-Estado es un sistema hecho a medida de las empresas transnacionales. Cuando las comunidades indígenas, las organizaciones sociales, como sucede en La Guajira y Santander, logran que el Estado adopte medidas para proteger el agua y el ambiente, las empresas recurren a este sistema para exigir compensaciones millonarias. Para las empresas transnacionales es un juego de ganar o ganar. Mientras la demanda de Glencore en contra de Colombia se ventila en el CIADI, en La Guajira las comunidades guayú todavía esperan que Carbones del Cerrejón restablezca el arroyo Bruno a su cauce natural, tal como lo ordenó la Corte Constitucional el año 2017. Nosotros no pedimos más nada, solamente que nos devuelvan el arroyo, que lo dejen en su cauce natural. No pedimos absolutamente nada. Ha sido la lucha que se siempre nos ha preguntado qué quieren, cuánto quieren. ¿Cuánto queremos? Los 3.6 del arroyo, nuevamente su cauce natural. Eso. Las sentencias de la Corte y las sentencias que han pretendido proteger los derechos fundamentales en La Guajira y particularmente el arroyo Bruno, pues han sido desconocidas, han sido burladas y nos encontramos en una impunidad absurda. Tanto el sector ejecutivo como judicial sienten miedo, ni siquiera en los espacios donde se les ha preguntado qué va a pasar con La Guajira, con el
usted tiene una obligación como institución y como Estado de proteger los derechos fundamentales de las comunidades, y usted no me puede decir que por miedo entonces ya no va a proteger, porque entonces está la empresa por encima del Estado y nos quedamos sin Estado. Entonces eso es lo que implica que siga avanzando este mecanismo injusto de arbitraje. Mientras tanto, en Santander, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán continúa luchando para evitar que otras empresas mineras ingresen a los páramos a realizar actividades mineras. Han habido dos fases en toda esta lucha. La primera surge hace 14 años con Greystar Ecooro y adicionalmente otros dos proyectos que eran Red Eagle y Galway, que intentaban destruir directamente el páramo de Santurbán, y producto de la movilización se lograron detener. Sin embargo, acudieron a los tribunales internacionales para demandar al Estado colombiano y para deslegitimar la justa lucha en defensa del agua y del territorio. Después viene la segunda fase de lucha, que tiene que ver con Minesa. Minesa, una multinacional árabe que ha intentado también destruir toda la estrella fluvial de Santurbán, sus conexiones hidrológicas, y precisamente por la lucha y por la resistencia también se ha logrado detener ese proyecto. Sin embargo, ellos acuden ahora a la venta de un porcentaje de sus acciones a una canadiense, y paralelamente también intentan hacer que el Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo de Protección a las Inversiones entre Emiratos Árabes Unidos y Colombia se lleve a cabo. ¿Para qué? Pues efectivamente para poder demandar al Estado colombiano por no permitir la destrucción de Santurbán y por no permitir ese proyecto de Minesa. El comité también ha denunciado los trucos de las empresas e intereses mineros que quieren delimitar el páramo de Santurbán para permitir la minería en algunas zonas, ignorando que el páramo en su totalidad es un sistema integral. Lo debemos decir de una manera clara. Un límite arbitrario que le fije a la llamada línea del páramo no cambia la conectividad que hay entre todos los componentes de ese páramo. El estribillo de Minesa es: nosotros estamos por debajo de la línea del páramo. Esa es una mentira total, porque debajo de la línea de páramo hay subpáramo, y debajo del subpáramo hay bosque alto andino, y debajo de eso hay zona de amortiguación. Es como un cuerpo. Formamos nuestro ecosistema de páramo, es como una persona, desde la parte superior a la parte inferior, donde hay una conectividad. Y el daño al páramo se produce fundamentalmente por la rotura de la montaña y la extracción de los materiales mediante túneles, independientemente de la tecnología que use. Los casos del Arroyo Bruno y del páramo de Santurbán nos muestran que las empresas mineras, en su apuesta de ganar o ganar, buscan explotar los minerales de los territorios o saquear al Estado en los tribunales supranacionales. La minería está asociada a la miseria, eso es innegable. Y la minería no es compatible con la naturaleza, no es compatible con el ecosistema. Sí. Seguir con esto es seguir con algo que nos va a empobrecer más. Y más tratándose de estos sistemas, yo digo que no son sistemas de arbitraje internacional ni de empresas, sino sistemas arbitrarios. ¿Cómo que unas leyes van a estar por encima de otras leyes? Si todos los seres humanos son iguales, las culturas son iguales, las leyes son iguales. Ninguna ley podía estar por encima de otra. No es posible que una empresa multinacional desconozca los derechos fundamentales y la soberanía y autonomía de las altas cortes y pretenda demandar al Estado colombiano por tomar decisiones en materia de protección a derechos humanos. Naciones Unidas sacó una recomendación o varias recomendaciones que insisten a los estados en realizar estos acuerdos de inversión precisamente cuando se presentan estas situaciones de menoscabar la protección a los derechos humanos. Nuestro pedido es salirnos de mecanismos arbitrarios que pongan en vilo la defensa de los derechos humanos y de en este país. 30 años de tratados de comercio e inversión en América Latina han mostrado que no estamos hablando de un sistema de protección de inversiones, sino de un sistema de privilegio para los inversionistas. Colombia no está solo. Esto es una movida, acá nos han explicado también el ejemplo de los países europeos, de países que a nivel global están cuestionando todo el sistema. No buscan un equilibrio entre Estado y empresas. Lo que están diciendo es que este sistema es perverso
porque es un sistema de privilegios que tiene que ser revisado en su totalidad y que es posible salirse del sistema. La Misión Internacional y las organizaciones sociales y territoriales de Colombia dejaron un mensaje claro al gobierno: iniciar un proceso participativo que permita al Estado renegociar sus tratados de inversiones y sus tratados comerciales que incluyen protección de inversiones, por tratarse de un sistema que privilegia los beneficios corporativos por encima de los derechos de los pueblos y de la vida, tal como nos han mostrado los casos del Arroyo Bruno en La Guajira y del Páramo de Santurbán en Santander. ¡Agua sí,